Vamos a la palabra de Dios. Libros de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Amén. Dice que recibirán poder los apóstoles. Primero tenía que esperar recibir el Espíritu Santo para salir a predicar. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando predicamos la palabra de Dios es necesario que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, para que sea convencido lo que está en pecado, para que haya justicia y para que sean juzgados en el día postrero los que escuchan y no aceptan la palabra de Dios. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces los apóstoles tenían que esperar a recibir el poder de Dios, que es Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Ellos no salieron a predicar antes de recibir el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede convencer a las personas que están en pecado y puede arrepentirse. Y solamente el Espíritu Santo puede juzgar a los que escuchan y no creen. Nosotros no podemos saber quién es lo que verdaderamente creen y se arrepienten, porque una cosa es lo que cree y otra cosa es lo que cree y se arrepiente. Por eso el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles: esperen, cuando haya recibido el Espíritu Santo, entonces, después de eso, saldrá a predicar. Verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, dicen: Señor, ¿cuándo? Señor, dice, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, dicen: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? ¿De qué reino estaba hablando los apóstoles? Ellos todavía no recibieron el Espíritu Santo. Ellos pensaban que los israelitas tenían que salir de la esclavitud de Roma imperial. Y ellos esperaban eso, porque muchas cosas que el Señor Jesucristo decía cuando predicaba a ellos, ellos no entendieron. Muchas cosas, por eso el Señor le dijo que cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ellos, ellos también van a ser enseñados por el Espíritu de Dios. Ahí recién ellos se van a dar cuenta del significado de la palabra, el significado de lo que el Señor Jesucristo le hablaba. Entonces, el Señor Jesucristo mismo, cuando se presentó después de la resurrección, le dijo, los apóstoles le preguntaron: a Caico, por él liberata con el romano, literalmente. Vengo a restaurar a Israel, que estamos en un país libre de la esclavitud de Roma, del imperio romano. Pero el Señor no le dijo que quería libertad, le quería dar libertad de los romanos, sino del pecado. Pero ellos no entendieron así. Ellos entendieron carnalmente y estaba confundido todavía. Por eso el Señor le dijo: déjanos, ¿puede recibir el Espíritu Santo? A usted deseamos de predicar. Porque una cosa es predicar carnalmente. Los sacerdotes, los ancianos, ellos predicaban también. Caifás predicaba también. Judas predicaba también. Pero para convencimiento de la persona que está en pecado y puede arrepentirse, era necesario recibir el Espíritu Santo. Y el Señor le dijo: no tocáis en este igual.
no tocáis verme. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Israel tiene que ser liberado cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Ahí va a ser liberado totalmente. Porque hoy en día sabemos que Israel está en guerra y los apóstoles preguntaron sobre ese tema, pero el Señor le estaba diciendo de otro adversario, que es el pecado, de enemigo. Entonces le dice, y le dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí recién va a ser testigo a la gente que Jesús es el Cristo. Ella no podía salir a predicar sin el Espíritu Santo. También este tiempo es la misma cosa, hermanos, no podemos salir a predicar sin el Espíritu Santo, vamos a ser avergonzados y no van a haber personas que se arrepientan porque no vamos a poder tener ese poder del Espíritu de Dios si es que nos arrepentimos y que nos recibimos el Espíritu Santo. Hasta allí ya entendían, hermanos, porque la unidad ella predica en todas partes y no hay ninguno que está convencido y se entrega a Cristo, entonces ese poder nos falta. O tal vez tenemos al Espíritu Santo y no oramos, no ayunamos, no consagramos nuestra vida a Cristo, entonces no tiene poder la palabra. Y ya será fruto, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él lo logre. ¿Cuándo oramos? ¿Por quién oramos? ¿Y cómo oramos? Ahí entendía hermano, y ahora ya ahora algunas personas, ya ahora algún familiar, y ahora otra persona, amigos, parientes, conocidos. Entonces el Espíritu Santo nos trae en nuestro corazón eso para orar por esa persona, para que puedan tener oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces en ella ahora ya cumplimos orando oramos sin entendimiento. Acuérdate con apóstol fuera no entendéis, pues hermanos, sinceramente ellos son apóstoles. Muchas de las cosas que el Señor Jesucristo lo decía, ellos no se acordaban y muchos de ellos cuando escuchaban entendían de otra manera, carnalmente. Por eso el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y después van a ser mis testigos. Que el Espíritu Santo va a predicar y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que todo el universo de la tierra ha de contar poder sobre el enemigo, sobre los pecados, sobre las enfermedades, o de contar poder, después que haya sido revestido del poder del Espíritu Santo. Ellos no salieron antes de que venga el Espíritu Santo, ellos salieron a predicar. La primera predicación fue cuando la gente le preguntaron, querían saber por curiosidad qué es lo que sucedía, porque cada uno de ellos escuchaban la maravilla de la predicación en su lengua, ya supe nativa, ya supe naceja huepegua, siendo judío, ellos escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios. Entonces el poder que Dios mostró a los incrédulos para que se conviertan. ¿Qué es esto que oímos? Cada uno escuchamos en nuestro idioma la maravilla de Dios. No hablaban cualquier cosa. Para la gente oyente que está en ese tiempo, de diferentes nacionalidades, que son judíos, que se iban para esa fiesta, ellos escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios. O sea que el Espíritu Santo, hay confusión, hermano. Hoy en día nosotros escuchamos que algunos pastores y también personas hablan en lengua, pero nadie entiende, tampoco implica, y nadie es edificada. Ahí entendés a Juan, versículo 7, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por la pregunta que hizo. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Me es testigo, dice,
en Jerusalén, primeramente para que predique en Jerusalén, después en Judea, y después en Samaria, y después todo el mundo. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y acá una profecía, versículo 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Te crees para tener Jesús da? Y tenemos que estar esperando en todo momento, mis queridos hermanos y hermanas, preparados. No es que esperamos nomás. Cuando vamos a recibir una visita, nos preparamos en toda forma. Ya andiamo postiñas de droga, ya algunas comodidades. Y nosotros tenemos que estar esperando al Señor con todo nuestro corazón y preparado. ¿Qué quiere decir preparado? Fuimos escogidos ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la preparación que tenemos que tener. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque dice la palabra, santifíquese por completo y todo vuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. Si no estamos de esa manera, vamos a tener problemas. Y aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme sea su obra. Entonces, hermano, ella debe la Escritura, ¿ve? En Efesios, capítulo 1, verso 13 en adelante. Dice, capítulo 1, verso 3, Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hay otro motivo, porque solamente a través de la santidad completa de nuestro ser, que es el cuerpo, alma, espíritu, vamos a estar en la presencia de Dios. Y esto para nosotros es imposible, pero si le entregamos nuestra vida y estamos atentos al Señor, entonces el Señor lo hará eso. Ese es un proceso doloroso para la carne, pero el Señor nos santifica todo nuestro ser. Por eso, y según nos escogió en Él, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es ayer, no es un 10 años atrás, sino que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Las ahí, pues, las ahí una semana atrás, 2 semanas atrás, 2 años atrás, no. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios no es, hermanos, que nosotros seamos ricos en materiales, sino que seamos ricos en el Señor y seamos santificados por completo. Apiana y andeya ni negara, en todo momento hay que transformarse a la santidad de Dios y en desaturar, haya vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que negarnos en todo momento de nuestro deseo, porque eso es la voluntad de Dios. Que seamos santificados por completo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira de dónde venimos. Antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Dicen los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo cuando vino del cielo el Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y Esteban, cuando predicó a los judíos, ellos lo mataron, él estando lleno del Espíritu Santo,
fue llevado por el Señor porque lo mataron. Es la mejor forma que un cristiano puede suceder su muerte, estar lleno del Espíritu Santo y morir en ese momento. Cuando estemos llenos, cuando estemos perfectos delante de Dios, seguramente que el Señor nos llevará. Entonces ya llegaron al Señor, te amigo, y que el Señor se huerajate antes que hoy completo pues, proceso, pues vida. Coño, completar que ni que más yo faltase. Para eso nosotros tenemos que dar nuestra voluntad a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, ni a ese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Yo he visto muchas personas endemoniadas, estaba lleno de demonios. Y he visto también muchas personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Y uno se siente feliz cuando ve a la persona que está llena del Espíritu Santo. Pero hace mucho también que no he visto más esa cosa, lo que está lleno del Espíritu Santo. Lo otro sigo viendo, de tanto en tanto. Entonces, hermano, y el derejeo depende, y en consagrar a Dios, tiene responsabilidad delante de Dios, porque estar lleno del Espíritu Santo es estar todos los días con Dios. Estar hablando todos los días, estar masticando todos los días la palabra de Dios, estar en todo momento con el Señor. Trabajando, caminando, inclusive en nuestros sueños, podemos estar invocando mientras dormimos, porque el Espíritu es lo que hace todo. Y es maravilloso que estemos en esa situación y que el Señor venga, porque cada día más se está cerca la venida del Señor. A la gente oíramos con poder, entonces ya indica tú ahí ya. Y ya para él, ya se anda para tu cuerpo hoy. Quiere decir morir o que va a venir estando en este cuerpo. De las dos formas, no hay forma, hermano, de entrar en la presencia de Dios sin la santidad. Sin la santidad, nadie verá a Dios, como la Escritura. Entonces ya entendés, Juan, nuestra responsabilidad no es con los hermanos, no es con el predicador, no es con nuestra pareja, no es como presión, sino cada uno tenemos que ser sinceros y responsables delante de Dios para que Dios no sature por completo nuestra vida. Y es a Él ni encargamos de vida. Para eso nosotros solamente vamos a dar nuestra voluntad. Y ella como ahí la vete. Entonces, ella debe la Escritura. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso quiere decir, ya ni en negar, venían de yo, y venían de deseo, y que estamos a Cristo, y en de satura. Porque si es que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y hemos arrepentido de nuestro pecado, entonces tenemos el Espíritu Santo, solamente falta lugar que ocupe el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que renunciar la obra de la carne para que el Espíritu pueda llenar. No hay de otro. Para eso tenemos que estar en todo momento con Dios. Ya es difícil, ya explica a la niña Zairamos, pero la ya asamamos, añadiéramos, entonces es fácil porque ni entenderla. Cada momento, cada segundo, cada instante el Señor venía en rutas allá y cuatan, va a hay voluntad. Porque el Espíritu nos satura, así como el enemigo nos habla todo día en nuestra mente, y ande ya y cuapea. Pero muchas veces ya ande ya de comunión, por eso entramos en la carne y ya estamos apartados de Dios. Dice la Biblia, permaneced en mí, yo en vosotros, porque separado de mí nada podía hacer. De esa manera, única manera de estar santificados completamente todo nuestro ser es permanecer en Cristo. Por eso dice, permaneced en mí, Dios, porque separado de mí nada podía hacer. Va a seguir separado en lo que se une a un espíritu de condena, va a seguir separado estando el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo nos separamos del Señor? Que nuestra mente, nuestro corazón está apartado de toda cosa de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, y nos dedicamos a las cosas carnales, y entramos en ira, en enojo, en contienda, en disensión, en enemistades, falta de fe y todo lo demás. Entonces nos estamos apartando de Dios, aunque el Espíritu Santo está en nosotros, le enriquecemos. Dice la Biblia, no contricar el Espíritu Santo. Así está, Señor. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es lo que predica, tiene que predicar para que haya crecimiento en la iglesia. Para que haya poder en la iglesia, el Espíritu Santo tiene que predicar por boca de hermano o hermana, entonces para que tenga poder.
Y cuando hay poder, la persona se convence porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder? Poder de la palabra para convencer al pecador, a las pecadoras, para arrepentirse y entregarse a Cristo su vida. Poder también, lo de pecado, de justicia. Vamos a estar seguros de nuestra justicia delante de Dios porque en Cristo somos todos justificados. Y de juicio, lo que no creen o lo que creen va a estar gozoso, lo que creen. Porque se dice la palabra, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Y dice la palabra que algunos recibirán recompensa mayor y otros menos. Que aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme sea su obra. La salvación es por la fe, por gracia, pero si queremos nosotros estar bien con el Señor, tenemos que negarnos para que su obra se realice en nosotros, en nuestra vida, y que a toda muestra la galardón y saber ya huele. El propósito de Dios entonces, desde antes de la fundación del mundo, que estemos otra vez con Él en su reino, ya glorificado nuestro ser. Entonces por eso el Señor nos dice en el capítulo 1, verso 4, en Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si somos santificados por completo, no tenemos ninguna mancha, ninguna cosa parecida en nuestra vida. Y vamos a comparecer delante del Señor Jesucristo en el tribunal y entonces vamos a recibir el premio mayor. Que aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. La recompensa vamos a recibir cuando el Señor venga. No vamos a recibir acá. Acá vamos a recibir trato. El Señor nos van a tratar para que seamos santificados por completo. Nos van a pasar muchas cosas, pero hermano, deben de ya recibir la agenda cuando venga el Señor Jesucristo, lo que verdaderamente somos. Capítulo 3, Filipenses. Verso 20. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos que están en Filipo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde es nuestra ciudadanía? Está en los cielos. Ahí fuimos escogidos ante la fundación del mundo y estamos en los planes de Dios, estamos en el libro de la vida. Por tanto, nosotros tenemos que poner nuestra parte para que Dios nos santifique por completo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo va a ser transformado en cuerpo de gloria. Cuando vengan de deseo ya con cuerpo o patas cuando el Señor venga, se va a usar, este cuerpo va a ser transformado y todo lo negativo se va a quitar, se va a purificar, si es que nosotros dejamos que Cristo obre en nuestra vida constantemente y seamos santificados por completo. Entonces cuando el Señor venga, entonces van a transformar el cuerpo de pecado en cuerpo de gloria. Por eso nuestra ciudadanía no es terrenal sino celestial, y con ese cuerpo solamente vamos a estar en la presencia de Dios. Con este cuerpo que está manchado de pecado, condenado, no vamos a poder estar. Va a ser transformado, no va a ser cambiado, sino transformado. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo. Transformar, dice, no dice cambiar. El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bien parecido al cuerpo de Jesucristo glorificado, entonces va a ser nuestro cuerpo, porque va a ser transformado
conforme a la Escritura. Verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Algunas personas seguramente pensan, pero yo no voy a poder, ya he cometido mucho pecado y no voy a poder ser como predica este hermano. Claro que va a poder, porque ese no es por el poder humano, sino por el poder del Espíritu Santo y por el poder del Señor Jesucristo. Por su muerte, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, después al diablo, dice, y este cuerpo está condenado a la muerte, pero el Señor dice que este cuerpo transformará, estando en el polvo o estando vivos todavía, las personas van a ser transformados cuando Él venga en cuerpo de gloria. Para Dios no es imposible, por eso estamos hablando del Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, que recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces Ñanderi ya predica, yo predicar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que predicar para que la persona sea convencido, para que la persona pueda ser exhortado, pueda recibir crecimiento en vida. Entonces si el Espíritu Santo habla por la persona, entonces la iglesia se edifica. Versículo 20, 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fuimos estudiantes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Sin la santidad nadie verá. Ustedes, hermanos, ya entendieron escritura más dice Ñandere. Ñandere viajáramos iglesia, alguna iglesia que sea evangélica, católica, y nunca nos hemos arrepentido, no vamos a recibir el Espíritu Santo, ni tampoco perdón de pecado, y seguro que no vamos a estar con Dios. Vamos a usar noticia por a mis queridos hermanos y hermanas. Mateo capítulo 3. Predicación de Juan Bautista. En toda parte de la Escritura habla del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo convencerá al mundo. Acá el profeta Juan Bautista predicando en el desierto, y dice capítulo 3, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es porque nosotros vamos a la iglesia y escuchamos al pastor, todo lo que quiere recibir a Cristo pasa adelante. Nosotros pasamos y creemos que estamos recibiendo a Cristo, que estamos siendo perdonados nuestros pecados. Acá la palabra de Dios dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que uno pasa adelante y dice el pastor, le enseña una oración y le dice que ya está todo, ya está salvo. No. Acá hay la predicación de Juan Bautista. Lo primero que le dijo a los judíos, que tiene que arrepentirse porque ese reino que está viniendo, que es Jesucristo, está preparando para todas las personas que reconocen delante de Dios que pecó y que se arrepiente, va a recibir perdón de pecado. Entonces Juan Bautista está preparando para que cuando venga el Señor Jesucristo a predicar, entonces los judíos puedan arrepentirse para que pueda entrar en ese reino. Hay otra parte. Capítulo 4, verso 17. El Señor Jesucristo, después de ser tentado, también predicó de la misma forma que predicó Juan el Bautista. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es la llave? La palabra de Dios es la llave. ¿Y cómo uno tiene que reaccionar a escuchar la palabra de Dios? Supongamos que escuchamos por primera vez la palabra de Dios.
a niña entender por ahí, va a ser que usted quieta con reino 4. Ahí de Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 4, verso 17, Señor, Mateo capítulo 3, Juan Bautista, Mateo capítulo 4, verso 17, el propio Señor Jesucristo arrepentido porque el reino del cielo se ha acercado. Entonces ya entendés a Juan, mis queridos hermanos, da ya a la iglesia, ya la placa de la iglesia, allá yo se hace iglesia tal vez de su como allá yo sé, entonces ya nace de nuevo. Tenemos que arrepentirnos, reconocer delante de Dios que somos pecadores y arrepentirnos delante de Dios Padre y pedir perdón en el nombre de Jesucristo por todos nuestros pecados y tengan la seguridad que el Señor lo perdona. Pero sin embargo, ya se arrepentimiento, porque ese arrepentimiento es renunciar todos los pecados que ha habido por haber que hemos cometido y también estar dispuestos a luchar contra los pecados, contra la obra de la carne. Entonces, por dos partes, dice en capítulo 3 y en capítulo 4, verso 17 de San Mateo, nos enseña la Escritura que debemos que arrepentirnos para entrar en ese reino, el reino del cielo. Ya andas ahí religión, algunos ya poseen ahí religión, Cristo, anda ahí religión, Señor, Rey de Reyes, Salvador, y no es una religión. Entonces la gente ya propia Jesurera, ya por religión subir y nunca son salvos las personas. Por eso tenemos que entender la Escritura, tenemos que adentrando la Escritura para ver cómo yo puedo ser salvo. Reconocer primeramente que soy pecador, pero cómo yo voy a entrar en ese reino, tengo que arrepentirme y pedir perdón a Dios por todos mis pecados y el Señor nos perdonará todos los pecados. Pero hay un arrepentimiento de labio, otro es el arrepentimiento de corazón. Dice, hace fruto digno de arrepentimiento. Y oye, años de vida, ni cambiar de vida, porque la vida de Cristo va a entrar en nosotros, entonces por tanto, esa vida nosotros vamos a vivir y vamos a dejar la vida vieja. Porque lo llegó a tener, dice, los frutos dignos de arrepentimiento. Había sido hermano, o hermano más en este mundo, hermano. Bueno, aquí hay mundo de tinieblas, no puede ser nuestro hermano, porque nosotros somos hijos de luz. Hemos pasado de muerte a vida, de la tiniebla a la luz. Por tanto, ya no es nuestro hermano, aunque ellos quisieran, entonces ellos tienen que arrepentir también y reconocer ante Dios que son pecadores. Por eso dice, el mundo comenzará, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A recibir el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Acuérdense de el Señor Jesucristo, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, desde que se fue al desierto para ser tentado, después de la vuelta del desierto, Él empezó a predicar. Para que sea llevado después a la muerte. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden ustedes, hermanos, capítulo 4, la tentación de Jesús, que Satanás le tentó, porque dijo Satanás a Jesucristo que el mundo fue entregado a él. El Señor Jesús no lo desmintió. Y ahí le propuso todas las cosas a Satanás, pero él se resistió a través de la palabra, luchó contra Satanás, le ganó la batalla y después entraba ya otra vez en las ciudades para predicar el reino de los cielos. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a recibir procesos que el Señor nos va a ir enseñando, porque en 14:26 de San Juan dice que el Espíritu Santo nos enseñaba. El Espíritu Santo es lo que quedó con nosotros, el Consolador, para que el Espíritu Santo nos enseñe en todo momento. Entonces en todo momento hay que avanzar, oíen de tu pejinañaje en dulce, porque siempre va a estar. Son templos de Dios viviente, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte y dejar las cosas terrenales, dejar lo que le gusta a la carne y dedicarnos al Señor. Entonces, versículo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se acercaba. Arrepentimiento, no hay de otra forma. Da ella Satanás de pastor, que hayan votado la pastor, que hayan votado la gente que fuera llevo que te pa, hayan de ella, además soy salvo, pues no hayan de peor que la diablo, de ella por pecado, en el niño alemán, día. Entonces tenemos que tener, hermanos, bien las cosas,
porque es el Señor Jesucristo mismo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre ellos? Poder. Vamos a ver. Hechos capítulo 2. Cuando recibieron los apóstoles el poder, dice la venida del Espíritu Santo, capítulo 2, Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ellos orando. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Toda la casa, no dice que estaban en el templo, estaban en una casa particular que ellos estaban reunidos esperando la venida del Espíritu Santo. Hoy en día, si es que sucede esta cosa, le van a poner los romanos ahí una cruz y le van a adorar ese lugar. Pero no es el lugar, hermano, es a Cristo. Lo que adoran en espíritu y en verdad es el que adoran. Capítulo 2, Hechos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le da que hablasen. Dice el Espíritu Santo repartirá a cada uno de los dones, a cada uno conforme a su voluntad. Y el Espíritu Santo reparte los dones. Ellos recibieron los dones, los apóstoles recibieron, estaban llenos de esos dones, empezaron a hablar en otra lengua y la gente escuchaba en su propio idioma la predicación de los apóstoles. Dicen, ellos no fueron a estudiar en una escuela, vamos a decir, donde se enseñan las lenguas extranjeras, no. Ellos recibieron el poder de Dios, y con el poder de Dios el Espíritu Santo empezó a usar los dones de lenguas que hablaban diferentes idiomas. Dice, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Voy a hacer una comparación en esto. Cuando predicamos la palabra de Dios, para cualquier pregunta que se nos hace, el Espíritu Santo responde directamente, aunque nosotros no sepamos, si es que el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando fuere llevado delante de la autoridad y preguntarse a algo, no se preocupen por lo que van a decir, abre la boca y el Espíritu de vuestro Padre hablará por ustedes. Y algunas religiones o negar al Espíritu Santo. Terrible. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confuso, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Les oía hablar en su propia lengua. Hablaban alemán, hablaban japonés, coreano, chino, hablaban castellano, hablaban guaraní, hablaban portugués. Todos, cada uno, los judíos que vivían en diferentes lugares del mundo, se fueron para esa fiesta y escucharon en su propia lengua, las maravillas de Dios. Versículo 7 y sigue, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No se fueron a una escuela para estudiar idiomas, los apóstoles, ellos recibieron y estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hablaba por ellos. ¿Cómo pues le oímos hablar nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos que aquí residentes, tanto judíos como proselitos.
pero te enseñara, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose del cielo, que está lleno de demonios. Burlándose, están borrachos, el burlador. Siempre Satanás, hermano, y que no sabe, vienen botadillas en duda. Los hijos de Israel que estaban esparcidos por todo el mundo de diferentes idiomas ya hablaban, no hablaban más como los israelitas, pero ellos se fueron para una fiesta, fiesta de Pentecostés, entonces de todas naciones se fueron a Jerusalén y justo ahí el Señor envió su Espíritu que le prometió a los apóstoles y recibieron poder para predicar. Y la primera predicación hablaron en lenguas diferentes idiomas, a cada persona escuchaba, y cada persona escuchaba en su propia lengua lo que es la maravilla de Dios. Ellos recibieron el mensaje de Dios, la predicación de Dios directamente a través de los apóstoles, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que nos consagremos a Dios para que Dios hable por nosotros. A mí la yandeya había predicado carnalmente y no hay respuesta, no hay convencimiento porque predicamos carnalmente. A través de nuestro estudio, a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra mente carnal, estamos predicando, por eso no hay crecimiento, por eso no hay ninguna novedad en la iglesia, todo es aburrido, entonces el Espíritu Santo lo suple todo, a la necesidad de cada persona. Y antes de jamás, y antes de tu jamás ya predicar la palabra, primeramente tenemos que arrepentirnos y estar seguros en el Señor y consagrarnos al Señor y después la palabra de Dios. Amo este viejo a que ya le diga tu jamás. Y antes de preparar el Espíritu Santo cada instrumento, cada herramienta que necesita pueda sacar en un lugar que nosotros no sabemos que pronunciamos a través de la obra del Espíritu Santo. Si edificar la iglesia, van a ser edificadas cuando se predica a través del Espíritu. No van a ser edificar la iglesia cuando se predica carnalmente. Y para que se predique espiritualmente, en el Espíritu, tenemos que consagrarnos a Dios. Nuestra meta tiene que ser en todo momento Cristo, no otra cosa. Porque de otra manera no van a manifestarse el Espíritu Santo, añade vergonzata, hermano. Muy bien. Vamos a ver capítulo 3, Hechos. Pedro y Juan subían junto al templo, a la hora novena, a la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a las puertas del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijándose en los ojos, dijo, míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ello algo. Dicen de ello algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En el nombre de Jesús obra el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Un cojo de nacimiento que todos los que estaban y entraban en el templo conocían, porque él estaba en las puertas del templo. No podía entrar en el templo porque estaba prohibido por la ley. Un cojo no puede entrar en ese tiempo en el templo. Entonces Pedro y Juan, fijándose en los ojos, dicen, míranos. Entonces les estuvo atento esperando a recibir de ellos algo, dinero. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál es el propósito de Dios con esta sanidad milagrosa? Para que lo quisieron escuchar, escuchen. Dios ya puede imaginar, hermano, maravilla para que la persona pueda recibir su mensaje. ¿Cuál es el motivo que el Señor preparó a este hombre 40 años estando en el templo, en la puerta del templo, para que la palabra de Dios pueda entrar en el templo y para que los sacerdotes y ancianos puedan escuchar el mensaje de salvación? Dios preparó a este hombre para eso. Por eso dice, recibiréis poder. Pedro, Juan y todos los apóstoles no iban a poder predicar a los sacerdotes. Entonces Dios hizo una maravilla, grandioso milagro, para que ellos puedan interesarse lo que sucedió. Porque este hombre no podía entrar en el templo. Él es cojo, entonces está prohibido por la ley judía
que un cojo pueda entrar en el templo. Y cuando este hombre se sanó, saltó, bailó, y no le largaban a Pedro y a Juan, le agarraban y saltaba, dice, y glorificaba a Dios entrando en el templo. Lo único que quería hacer este cojo es entrar en el templo, porque él estaba prohibido entrar en ese templo. ¿Qué pasó? Para llamar la atención, entonces, así como en capítulo 3, para llamar la atención de toda autoridad religiosa, el Señor hizo este milagro con el cojo. Entonces ahí tuvo oportunidad Pedro y Juan para predicar a los sacerdotes, a los ancianos y todos los que estaban en el templo. La Dios, la misericordia, hermano, quizá porque un sacerdote educado, pero visitar que es una un miembro más de Dios. Hay mensaje que a través de Cristo, a través de Jesucristo, al predicar alguien salvar y arrepentir. Dios no tiene ninguno por perdido, solamente dar mensaje, y cuando el mensaje recibe la persona, no importa que haya hecho en su vida, si se arrepiente, recibe salvación. Y es santificado al instante, porque dice, recibiréis perdón de pecado y don del Espíritu Santo. La Dios santificada es pastor, la Dios santificada es mucho menos sacerdote. No, Dios mismo le santifica a cada persona que se arrepiente y recibe en su corazón al Señor Jesucristo. Y habiendo oído y creído la palabra de verdad del Evangelio, vuestra salvación, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Deja el proceso, a mi abuela, y todos nosotros somos iguales delante de Dios, pecadores. Y todos nosotros tenemos oportunidad para arrepentirnos, porque vamos a escuchar siempre de diferente forma la predicación sobre arrepentimiento, para que podamos nosotros ser sellados con el Espíritu Santo y ser llamados hijos de Dios, para que estemos con Él eternamente. Dios le bendiga a todos.